Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Este programa que se transmite semana a semana en Televisión Manabita, Canal 30, y que también es transmitido por Hipi TV en el cantón Jipijapa, Jama TV en el cantón Jama, Puerto López, Empresa Pública TV en el cantón Puerto López. El día de hoy, este programa tiene una connotación de carácter internacional. El tema que ha escogido el productor es precisamente las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela. Para ello, hemos considerado oportuno invitar a una persona que pues es de nacionalidad venezolana, es abogada en la Universidad del Zulia, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Metodología de la Investigación, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, es doctora en Derecho, es profesora titular de la Universidad del Zulia y actualmente radica en el Ecuador, específicamente en la provincia de Manabí, ya que es profesora de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en el área penal. Me refiero a la doctora Giomar Pérez Cobo, a quien le damos la bienvenida, también le damos nuestros agradecimientos por aceptar en este programa y pues luego de que nuestro compañero fraterno Alberto Vélez dé sus primeras palabras, la recibiremos también a ella. Qué placer, estimados televidentes, como todas las semanas en esta cita de la academia, en esta cita que les propone la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, atenta a la problemática, este sentir que ya es latinoamericano, el problema de Venezuela. Y pues obviamente con una gratísima compañera, amiga, fraterna, filial de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, la doctora Giomar Pérez Cobo, a quien tenemos el honor, el orgullo de tenerla en este proscenio compartiendo en esta tertulia, en la cual sacaremos conclusiones importantísimas. Muchas gracias, Alberto. Doctora Giomar Pérez, bienvenida a este programa Hablamos Derecho. Buenos días, gracias por esta invitación. Para nosotros, los que hemos llegado a su país y que hemos recibido ese afecto tan maravilloso que no nos hace sentir extraños, es una grata oportunidad utilizar esta plataforma que brinda la Universidad San Gregorio de Portoviejo para los efectos de llamar a esa sensibilidad de nuestro hermano ecuatoriano respecto de esta circunstancia que se ha denominado la crisis de los venezolanos o de Venezuela en el exterior. Perfecto, doctora Giomar. Los ecuatorianos, ya con algunos años de existencia, recordamos a ese Venezuela próspero, a ese Venezuela tan rico, económicamente hablando, en una serie de actividades productivas y sobre todo siendo tan generoso, recibiendo incluso masivamente en épocas anteriores, como en los años 70, a latinoamericanos, específicamente a muchísimos ecuatorianos, por la bonanza económica que desarrollaba. Pues Venezuela fue pionera en mucho de cosas en Latinoamérica. Ese recuerdo que uno tiene hoy es un recuerdo diferente y distinto. Usted, por sus años de experiencia y por los años vividos en su país natal, ¿tiene presente ese Venezuela próspero al que nos referimos? Bueno, mi estimado Marcelo, no es un recuerdo remoto, es un recuerdo actual y sería muy importante que hoy distinguiéramos lo que es Venezuela del gobierno venezolano. Venezuela sigue siendo el mismo país de oportunidades, el mismo país fraterno, el mismo país que recibe con cariño y con especial devoción a todos nuestros hermanos de todo el mundo y no solamente de la América. Hoy día estamos altamente cuestionados en razón de un gobierno que es de una visión dictatorial que ha hecho que muchos, como yo, hoy no nos sintamos ni siquiera migrantes, sino totalmente desplazados
de nuestros lugares de orígenes a fin de afrontar lo que es el futuro en el caso de nosotros, de nuestros hijos. Pero yo soy parte de esa Venezuela que usted rememora el día de hoy. Yo soy una mujer de 46 años de edad que logré desarrollarme intelectual, profesional y personalmente en una Venezuela próspera, de oportunidades, de cobijo para todo aquel que necesitara esa mano del extranjero. Entonces, no es un recuerdo antiguo, es un recuerdo de hoy. Y sí me gustaría, a través de este espacio, que la gente pudiera identificar la diferencia de lo que es Venezuela, el venezolano y el gobierno dictatorial que hoy tiene Venezuela. A mis hijos, hoy que los tengo aquí, trato de fomentarles el amor por su país. No es hablar mal de Venezuela, es hablar mal de quienes hoy dirigen a nuestra nación. ¿Cuándo se rompe ese Venezuela próspero? ¿Cómo se origina ese rompimiento de esa estabilidad económica, de esa prosperidad, de ese desarrollo en diferentes sectores que Venezuela era el líder precisamente en Latinoamérica? Bueno, se rompe a partir de, lamentablemente, la llegada a la presidencia de un líder mesiánico, como fue considerado por muchos de mis compatriotas, como lo fue el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, un señor de un talante militar que jamás pudo creerse que pensara a nivel horizontal, sino vertical. Así ubicó una posición no solamente social, sino política y militar bastante importante, que hace el quiebre de aquella Venezuela de prosperidad, de empuje, para un proyecto mal llamado por él, que todavía muchos de los intelectuales no han podido ni siquiera ubicar cuál es el verdadero sustrato filosófico de la figura, a una Venezuela socialista del siglo XXI, que hoy día, si esa es, si lo que hoy vive mi país era el proyecto, es algo totalmente inaceptable. Alberto. Doctora, la historia de Latinoamérica, la historia de Hispanoamérica, es historia de caudillismo. Recordemos a Trujillo, recordemos a Stroessner y tantos otros nombres que se nos vienen ingratamente a la memoria. Esta Hispanoamérica de caudillos creyó en uno de ellos. Usted bien lo dijo, un líder que se creía el Mesías, el Salvador, el ungido, este nuevo Cristo bolivariano que venía para rehacer las fórmulas con las cuales esta Venezuela se disparase al siglo XXI, con características pues de ser un país mucho más robusto, más fuerte, un país que pudiese sobrepasar todas las expectativas que se habían generado con la llegada de Chávez, que en el momento en que fue tomado preso antes de constituirse como líder máximo de esta Venezuela, pues se lo heroizó. Se lo volvió un poco esa imagen del mártir que le dio la posibilidad de llegar a través de las urnas a gobernar esta Venezuela. Pero ¿qué hace que este caudillo, qué hace que este Mesías contemporáneo hubiese logrado hipnotizar al pueblo venezolano, hubiese logrado obnubilar al pueblo venezolano para que confiase en él, para que creyera en él y, rompiendo cualquier molde preestablecido, seguir estos pasos que lo han llevado lamentablemente a casi desbarrancarse, doctora? Bueno, es parte del realismo mágico. Somos un país de realismo mágico. Necesitábamos que alguien nos viniera a rescatar. Ciertamente eso se debe a una democracia imperfecta, que fue realmente su punto de partida, y había un quiebre bastante importante dentro de lo que era la consideración de la democracia en Venezuela. Después de esta experiencia, simplemente hago un llamado de atención a todos, incluso a los jóvenes de esta universidad. Después de esta experiencia, amemos la democracia, amemos sus imperfecciones.
luchemos para que sea perfecta, pero no cambiemos de modelo. El líder mesiánico que significó el señor Hugo Chávez Frías prometió, con base en el populismo, prometió demagogia cosas pura, que no iba a lograr cumplir, y menos en los términos en que fue creada esta historia. Pero tocó a la gente, y yo le puedo advertir, si algo se le reconoce al Señor, que yo soy poca reconocedora de algún mérito del mismo, es que tuvo aquel encuentro con la población, tuvo el carisma. Un gran seductor en alguna medida. Fue un gran seductor y fue una persona que él supo cómo llegar a la masa y supo sacar provecho de eso. Perfecto. Vamos a ver un audiovisual. Quisiera invitarlos a ambos, tanto a la doctora Guiomar como a Alberto, respecto de lo que se estaría ocasionando y que pues fue una de las razones también para que el mundo entero pueda ir teniendo un poco más de sensibilidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Un pequeño audiovisual y regresamos de manera inmediata. Enseguida volvemos. Tras las declaraciones de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela, quien tildó de mentiroso al presidente Lenín Moreno por su discurso del 25 de septiembre en la Organización de Naciones Unidas, ONU, la situación entre estos países llegó a su punto más conflictivo. Escuché a un presidente de este continente con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador resolvió expulsar a la embajadora venezolana Carol Delgado, mientras que Caracas replicó la medida con la encargada de negocios ecuatorianos en Venezuela, Elizabeth Méndez. Hoy en Identidad analizaremos la situación entre Ecuador y Venezuela. Nadie abandona la tierra amada por voluntad propia. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Volvemos de manera inmediata en este primer segmento con nuestra invitada, la doctora Guiomar Pérez. Lo que acabamos de ver es unas imágenes que tienen una actualidad, es el presente, ¿sí? Pero sin embargo, de su análisis un poco que vino desarrollando en las preguntas anteriores, hay una realidad muy latente. Hay una sinergia entre lo que significa el castrismo y lo que significa, en este caso, el chavismo. ¿Concuerda usted con esta expresión generalizada en el mundo entero? Sí, realmente en la República hemos vivido un plan orquestado que viene de los hermanos Castro y, por supuesto, en la unión perfecta que se dio ante Fidel y Chávez, se le ha denominado a mi gobierno felón el castrochavismo. Castrochavismo que ha dado continuidad bajo las políticas económicas, sociales y de índole política, el gran heredero de Hugo Chávez Frías, que es el señor Maduro. Perfecto. Vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata para seguir en este tema de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela, que lo iremos analizando en los siguientes segmentos. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse.
ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los 3 procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad, es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Ponte pilas, gregoriano. Tus acciones negativas perjudican gravemente a tu universidad. Cuidar los espacios físicos también es tu responsabilidad. Muéstranos que eres una chica y un chico buena onda que cuida su querida universidad, no destruyendo sus instalaciones. Y recuerda, porque soy gregoriano y yo cuido mi universidad. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento del programa Hablamos Derecho de la Universidad de San Gregorio. La doctora Giomar Pérez, nuestra invitada. El tema de esta semana ha sido precisamente las relaciones internacionales entre Ecuador y Venezuela, que vamos a ir arribando. Y para ello un poco también mencionar, doctora, pues usted ha hecho una descripción de este régimen chavista, castrista. Sin embargo, murió Hugo Rafael Chávez Frías y surgió una figura llamada Nicolás Maduro. ¿Hay algún parecido realmente entre este Maduro y este Chávez? No, él simplemente es un continuador de la película. Déjeme decirle que su llegada al poder no tiene ningún mérito político. ¿Electoralmente ganó? No podemos. Recuérdense que en mi país es uno de los países donde se vota y no se elige. Esa es la diferencia. Podemos votar, pero no elegimos. Y simplemente fue un mandato del señor ante la inminencia de su enfermedad y posible muerte que ocurrió. ¿Cómo pudo lograrse entonces que hubo una mayoría absoluta en una asamblea legislativa que ganó la oposición? ¿Cómo funcionó ahí en ese momento el proceso electoral cuando usted dice, usted sufraga pero no elige? ¿Algo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Se descuidó el chavismo? Hubo un descuido que además tenía que ver con todo un movimiento que ya venía gestándose desde el 2014, que fue denominado en mi país como las guarimbas. Las guarimbas eran el grupo de jóvenes adultos que participábamos en marchas contra el régimen. Y bueno, desembocó en una circunstancia que ante el asombro de ellos mismos logra ubicarse la asamblea en esa posición. Para nada. Se ubica en esa posición, reconozco que ganaron y enseguida colocan el cuerpo paralelo inmediatamente para torpedear toda decisión de los cuerpos que pudiéramos elegir democráticamente. Entonces, ¿hay diferencias entre Hugo Rafael y Nicolás Maduro? Muy es decir, marcadas. En cuanto a capacidad intelectual, en cuanto a su visión progresista y a su liderazgo. Y a su liderazgo, ciertamente, le indico. El aspecto carismático de Chávez Frías supera con creces cualquier tipo de
capacidad que pueda tener el señor Maduro, que no las tiene. Doctora, queda claro entonces que Maduro ha sido un legatario de este testamento político de Chávez. Un heredero, sin mayores méritos, pero esta herencia macabra, nefasta, terrible, ha tenido una repercusión enorme y ha generado una diáspora del pueblo venezolano, una verdadera diáspora semejante a la que vivió, por ejemplo, el pueblo libanés en su momento con la persecución de los católicos por parte de los turcos que los llevó por medio mundo. Acá tenemos un poco la muestra de que aquello sucedió. Y el pueblo venezolano ha tenido que huir por sus fronteras, por todas partes, acomodiese el lugar para tratar de encontrar pues, mejores días. Esta diáspora, obviamente, ha marcado un antes y un después de esta Venezuela que antes considerábamos este emporio de petróleo, de bonanza, de cosas positivas, y ha generado también una imagen internacional que ya no es de las mejores. ¿Cómo podemos, todos quienes hacemos Latinoamérica, generar un poquito esa presión tan necesaria para que por fin se terminen los días de Maduro? ¿Y qué deberían hacer los venezolanos también para aportar a eso que han dejado de hacer, que es ya comenzar a calentar las calles y a tratar de desterrar a este que es un dictador suelo de segunda categoría? Fíjese, amigo, hay muchas cosas que implican esa pregunta. Lo que les digo es que la situación del venezolano para luchar contra el régimen es tan desigual que hay artículos que dicen que si nosotros, los venezolanos, pudiéramos hacer algo para salir del régimen, y es tanto como decirle al secuestrado que se libere. Es falso que nosotros hemos tenido muchos eventos de calle, hemos calentado mucha calle. Los que no están presos están muertos. Los que ya no hemos podido resistir, hemos salido de nuestro país. Hemos sido desplazados de nuestro lugar de acogimiento. Fíjese algo, yo dejé 20 años de la universidad, yo estaba 5 años para jubilarme de mi universidad. Yo dejé mis bienes, porque tenemos prohibición de vender bienes. Yo dejé mis afectos en Venezuela. La vida toda y no se queda fue atrás. Una fácil decisión. Ha sido una de las decisiones más trascendentales de mi vida. Y lo hice simplemente buscando esa tierra de oportunidades para mis hijos, no para mi persona. Es difícil hoy día estar aquí sentado delante de ustedes hablando de esta realidad y saber lo que están viviendo mis compatriotas venezolanos que no tuvieron la bendición de poder salir del país. Doctora, si usted me permite, y disculpe la interrupción, pero estamos frente a una verdadera crisis humanitaria. ¿Qué debe hacer Latinoamérica sensible frente a esta crisis? ¿Y qué esperarían los venezolanos como usted? Que sea la respuesta plausible e inmediata de toda esta América, que debería ser una sola por historia, por ancestro, por genética incluso. ¿Estamos actuando los latinoamericanos acorde a esta necesidad, a esta crisis humanitaria enorme que está viviendo el pueblo venezolano? Hoy día sí, pero pasó mucho tiempo para que nos visibilizáramos y para lograr la sensibilidad del pueblo latinoamericano. Sí faltó una acción mucho más contundente de nuestros órganos internacionales. Firme, incluso firme. Faltó una posición mucho más dura, pero fíjense cómo está hoy diseñado el mapa político de América. Hoy día ya solamente es un vestigio de lo que es el socialismo del siglo XXI. ¿Quién queda hoy día apoyando al régimen felón? Nicaragua, Cuba, Bolivia, que simplemente se han lucrado de la Venezuela de la bonanza. Se lucraron tanto económica como profesionalmente de lo que nosotros pudimos brindarle. Hoy día sí creo que se pueden lograr muchas cosas a través de la política internacional, a través de un verdadero posicionamiento de toda la América, que somos una sola, para lograr
que salgamos de esta tragedia, de esta pesadilla. Cerrar filas. Cerrar filas, y lo vemos. Ya hoy está denunciado Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad, de los que hemos sido víctimas todos, porque el desmembramiento familiar que hemos vivido muchos también es parte del daño que se ha hecho. No es simplemente sacarnos de nuestro país. Es que yo tuve que emigrar sin mis afectos. Es que todavía mi corazón está allá. Entonces, sí se puede hacer algo. Sí creo que estamos en una nueva visión. Sí creo que está cambiando el panorama. Y de hecho, parte de eso es el posicionamiento del señor Lenín Moreno ante una realidad que nos afecta. Nosotros aplaudimos desde nuestro corazón todo lo que está haciendo el presidente de la República del Ecuador y sus instituciones y sus organizaciones. Yo estoy ampliamente enamorada de la medida de protección dictada por la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, cuando se dice no vamos a exigir como requisito el pasaporte. Si ustedes supieran lo que cuesta obtener el pasaporte para salir legalmente de nuestro país, pudieran entender la trascendencia del acto de un organismo que a mí me ha causado una gran satisfacción en su actuación, que es la Defensoría del Pueblo. Y estoy presta para brindarles mi conocimiento, porque es parte de lo que yo puedo retribuirle al gobierno ecuatoriano respecto de los muchos que se van a beneficiar con eso. Doctora Guiomar Pérez, hace pocos días escuchábamos una declaración de uno de los líderes opositores que ha venido durante años gestando esa lucha y calentando las calles, como se dice comúnmente. Él decía, esta oposición es la más blandengue que puedo haber conocido. Es una oposición oportunista, es una oposición de acomodo, porque hoy más que nunca deberíamos seguir fortalecidos, unidos en esta lucha, pero cada quien tiene sus propios intereses, de manera que parecería que la situación en Venezuela quedaría en el mismo statu quo. Usted que lo ha vivido y ha sentido y sabe perfectamente de esa oposición, ¿es cierto aquello? ¿Se debilitó totalmente la oposición? Esa es la percepción, y si hablamos entonces en términos de percepción, tenemos que entender que esa es una realidad, que no podemos cuestionarla. Hace poco estaba indicando que sí hay una oposición rancia, que vela por sus propios intereses y que ha dado lugar a esa percepción ciudadana. Estamos en la otra parte de la oposición, que ya no nos llamamos opositores, ya nos llamamos bloque democrático. Y le digo algo, mi estimado amigo, fíjese usted, ¿qué pasaría en Venezuela si no hubiese existido una oposición? ¿En qué condición estuviésemos? Y es lo mismo que le comparto anteriormente. Pero se puede estar peor, doctora, sí. Pregunto. Y nosotros pensamos que no. Nosotros decíamos, no, esto va a pasar, no puede haber algo peor que esto, ¿no? Siempre fue como la tabla de salvación de quien pensaba en un cambio. No podemos estar peor que esto. No hay medicinas, no podemos estar peor que esto. No hay comida, no podemos estar peor que esto. Y sí lo hemos logrado estar. Los niños, los jóvenes y los ancianos comen de la basura en mi país. Entonces sí podemos estar peor. Doctora Pérez, pero si la oposición no genera ninguna expectativa de cambio, si los países de América Latina sostienen no al intervencionismo, una mal llamada palabra que realmente impide acciones más drásticas contra un gobierno totalitario, ¿qué entonces se puede esperar? ¿Cuándo y cómo podría cambiar esta situación en Venezuela si estas condiciones, que son posiblemente las que puedan lograr expulsar, excluir un régimen totalitario como el que estamos viendo, no habría esperanza? Sí, pero es que no completé la respuesta. Ah, ok. Ajá, porque es precisamente a esa oposición rancia la que tiene esa percepción muy baja respecto de las respuestas que pueda dar a la problemática. Sin embargo, tenemos una oposición muy valiosa, que son las nuevas generaciones, que son las personas que luchan en verdad desde su corazón respecto de esto. Nosotros nos sentimos los que estamos
dentro de esa posición sin haber sido político nunca, porque nadie podría tildarme a mí en mi edad de haber pertenecido nunca a ningún gobierno. Yo tengo 20 años soportando un gobierno dictatorial. Pero hay nuevos líderes. Y está un señor llamado Leopoldo López, que es una figura para nosotros. Simplemente está preso, producto de que ya el gobierno sigue en arresto domiciliario, ¿no? Sigue en un arresto domiciliario, pero pasó 4 años y medio. Pero ¿ustedes creen que ese sería realmente el líder que puede lograr aglutinar a todos los sectores? No, hay varios. Está la señora María Corina Machado, que también ha hecho una lucha espectacular para lo que son los intereses del común. Hay otras también figuras emergentes. Pero no se está diluyendo ya en ellos mismos ese liderazgo de oposición. Fíjese que el gobierno actúa muy bien, porque el hecho de que no haya sido reconocida a estas personas y la valía de ellos dentro de la democracia es precisamente lo que hace el gobierno. Desaparecerlos, invisibilizarlos, y no se sabe la lucha interna que llevan estas personas para lograr. Fíjense que allí la única forma, de acuerdo a lo que usted pregunta, para lograr esa intervención, si la queremos llamar de algún modo, y lograr algún objetivo, es un gobierno de coalición democrática que pueda y simplemente por algún tiempo tratar de acomodar hasta que estas personas que han surgido como líderes de nuestra oposición puedan ubicarse en un lugar privilegiado. Doctora, ventajosamente el presidente Moreno pudo desmarcarse de su antecesor, salir de estos renglones torcidos por los que la patria caminaba. Aún existen unos cuantos correístas trasnochados que siguen sosteniendo que todo está bien en Venezuela, que todo está bien en Cuba y que el mundo debería inclinarse hacia ese socialismo del siglo XXI, como ellos te denominaron. Pero el presidente Moreno se desmarcó. Y esta salida de esta línea que había sostenido el anterior y trágico presidente ecuatoriano, pues fue generando fricciones diplomáticas que desembocaron en que fuese expulsada la diplomática venezolana Carol Delgado, después de unas, yo diría, poco acertadas expresiones de Jorge Rodríguez, que es el ministro de Comunicación de ese país, en que se sostenía pues que el presidente Moreno había inflado cifras y se lo acusó prácticamente de mentiroso, de falaz. Las relaciones diplomáticas entre estos dos países hermanos por historia y por sangre se deterioraron y se rompieron. Pues entonces cabe la pregunta en este momento: ¿se justifica esta ruptura? ¿Era el momento oportuno para que ella suceda o era inexorable dada la posición ultraísta que sostiene el régimen de Maduro? Sí, era una respuesta contundente ante los ataques totalmente desproporcionados. Estamos hablando de un señor que es psiquiatra y es un ministro de incomunicación, realmente. Él lo que hizo fue romper el único eslabón de comunicación que pudimos tener. ¿Cómo se atreve a decirle a una alta investidura mentiroso? Y si usted observa solamente las cifras, es una cosa incongruente lo que dijo ese señor. No, mi hija de 12 años en estos días me dijo: mami, yo creo que dicen eso para no generar responsabilidad el día que tengan que ir ante una corte, porque es un estado de locura lo que se está viendo allí. Y fíjese, le indico algo más. Sí, somos pueblos hermanos, y tan hermanos, que somos de madre y padre. Así es, con la misma bandera inclusive. Aquí, en Ecuador, está el corazón de Bolívar, que es la heroína Manuela Sáenz. Y ella fue la libertadora del libertador. Por ella, y ha ganado su título en la historia como heroína, precisamente por lo que ella hizo. Entonces, esa es la razón por la cual debimos haber sido más fraternos. Y nos gusta, nos encanta la posición del señor Lenín Moreno, de haberse desmarcado, de haber dicho: no puedo llegar hasta allí, no solamente porque le endilgaran que fuera un mentiroso, tal como lo dijo este señor, sino porque había que tomar una posición frente a Venezuela. Perfecto, muy bien. Vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata al tercer segmento con nuestra invitada, la doctora Xiomar Pérez. Volvemos enseguida.
Inicio de espacio publicitario. Atención comunidad universitaria. La Universidad San Gregorio realizará un simulacro de sismo. Lugar, edificio administrativo. Fecha, 7 de noviembre del 2018. Hora, 10:30 de la mañana. Cuando escuches la sirena, no te alarmes. El simulacro ha iniciado. Contamos con tu colaboración. Primer concurso nacional urbano arquitectónico universitario. Diseño urbano arquitectónico del Malecón Crucita. Inscripción. Desde el 5 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2018. Valor de inscripción. $200 masiva por grupo. Dirigido a estudiantes de las carreras de arquitectura del país. Concurso. 29 de marzo de 2019, exposición de las propuestas y premiación. Organizado por la carrera de arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Premios. Primer lugar, $1,000. Segundo lugar, $500. Tercer lugar, $300. Para más información, visita nuestra página web www.sangregorio.edu.es. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a nuestro tercer segmento del programa Hablamos Derecho. Doctora Yomar Pérez, usted ha venido sosteniendo que, en el segmento anterior, que la actuación del presidente Lenín Moreno la ve acorde. ¿Cuál es la percepción de los venezolanos? En un primer momento el presidente Moreno, a través en este caso, de uno de sus funcionarios, sostuvo que había que pedir precisamente el pasaporte. La actuación imparcial, la actuación independiente de la Defensoría del Pueblo evitó que esta medida pudiera consumar ese ansiado anhelo de muchos venezolanos de llegar a Ecuador, a Colombia o a Perú para encontrar un nuevo rumbo en sus vidas. Esta contradicción, aparentemente, que se hubiera dado, si no hubiera sido la actuación del Defensor del Pueblo, ¿qué criterio le merece o qué opinión les mereció en su momento? Bueno, hay mucha ansiedad en la comunidad venezolana respecto de toda esta serie de cosas que, mire, ha venido como una bola de nieve creciendo. Si usted verifica las declaraciones del presidente Lenín Moreno al calificar nuestra democracia como estrambótica en el mes de mayo, cuando prácticamente se reelige Maduro sin atender a nada, ni a una visión internacional de ese acto electoral. Luego, cuando su Asamblea Nacional, el 5 de julio, precisamente, que es el día de la independencia de Venezuela, toma una posición y exhorta al gobierno de Lenín Moreno a visibilizar el problema de la crisis migratoria del país, y luego estas acciones particulares de un ente como el de la Defensoría del Pueblo nos están hablando muy bien de lo que es la política que ha tenido ciertamente un reposicionamiento frente a la crisis humanitaria que no se puede ocultar bajo ninguna circunstancia respecto de la salida incluso. O sea, se ha venido desarrollando progresivamente acciones que tienen, diríamos, una aceptación en la ciudadanía venezolana de que pues ya se va limitando ese apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, desde el mes de mayo ya nosotros observamos un cambio de rumbo en la política y estamos de verdad bastante agradecidos con ese cambio de rumbo. Nosotros sentimos un apoyo directo de esto. Obviamente hay un quiebre ahora de las relaciones diplomáticas y eso también nos
mantiene ahora en expectativa respecto de las nuevas medidas que pueda tomar el gobierno para el tratamiento de la circunstancia de la crisis venezolana y de la migración que sí ha afectado países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Estimada doctora, si usted me lo permite, los principios de no injerencia y soberanía son básicos, pero alguien hacía una analogía que me parece interesante. ¿Qué ocurre si en la casa de mi vecino un niño está encadenado, lo están matando del hambre? Cierto es que yo no puedo entrar en la casa de mi vecino, cierto es que existen leyes que protegen al dueño de esa casa, pero ¿qué es más importante? ¿Proteger esa casa o rescatar al niño que se está muriendo de hambre? En esa misma medida, entonces, ¿es más importante la no injerencia y soberanía? ¿O acaso deberíamos llegar en última instancia a una solución internacional que incluso tenga que tomar las armas e intervenir directamente en esta de Venezuela, pues que definitivamente es una situación insostenible, doctora? Fíjese algo, hoy día tenemos que evolucionar el concepto de soberanía. La soberanía ha sido un término muy mal entendido y ha dado una patente de corso a los gobiernos dictatoriales para hacer lo que ellos quieren, sin atender a los ciudadanos que estamos afectados por las medidas del Estado. Esa no injerencia, cuando nosotros y el gobierno de Chávez Fría y hoy el de Maduro son totalmente injerencistas dentro de los asuntos de toda la América e incluso mucho más allá. Fíjese usted, basta con simplemente verificar el primer impasse que se dio entre Ecuador y Venezuela fue precisamente la solicitud de Maduro de no procesar penalmente al señor Correa. ¿Qué más injerencia respecto de esto? Lenín Moreno no ha hablado absolutamente nada de lo que nosotros hacemos internamente. Ha hablado de lo que él está recibiendo, que es la diáspora de los venezolanos y que ha afectado, porque es como, utilizando el paralelo del ejemplo que usted coloca, es como si yo abriera la puerta de mi casa y tuviera que meter dentro de mi casa, que tiene apenas hoy 3 habitaciones y 2 baños, a 100 personas. No estoy preparada para atenderlos. Igual los países latinoamericanos, lamentablemente, no están preparados para atendernos. Y eso ha sido una crisis que también hemos generado en cada uno de los países que nos han acogido. Doctor, entonces, como dice Lacroix, la más importante de las soberanías es la soberanía ciudadana. Jean-Pierre Lacroix establece varios niveles de soberanía, pero aquí se está atentando contra la soberanía del ciudadano, del hombre que necesita alimentarse, tener libertades, trabajar, desarrollarse. Esa es una soberanía que ha sido allanada. Ha sido allanada y, obviamente, todo tiene que ver con el Estado democrático, que también mi Constitución lo contempla. Y no solamente es democrático, es de derecho y de justicia. Entonces, imagínese usted semejante argumento para no atender a la crisis humanitaria, que es patente, el hecho de que esta es mi casa y usted no entra, pero yo estoy cometiendo una violación de derechos humanos fundamentales. Es el mismo caso que usted trae a colación. Entonces hay que abrirnos. La soberanía no puede dar permiso para la barbarie a la que hemos estado sometidos. Preguntemos a Hitler, que también se amparó en los mismos términos de soberanía y masacró todo un pueblo. Y que es lo más reciente, pero no nos vamos tan lejos. Y sin hacer ningún tipo de comparación, mi país está sufriendo rigores tan terribles. Hoy día, cuando yo salí de Venezuela, me indicaban buenas fuentes que morían 10 niños de hambre diariamente. Hoy día me dicen que la cifra va por 15 niños que mueren diariamente. ¿Tenemos que permitirlo? Tenemos que voltear la mirada. El señor de Colombia, que está afectado realmente por esa crisis migratoria, tiene que voltear la mirada. Ecuador, que es un paso para muchos de mis compatriotas, tiene que voltear la mirada. Chile, ante esta circunstancia, ¿cuántos hermanos chilenos recibimos nosotros en la época de la dictadura? ¿Tiene que voltear la mirada? No, tenemos que ser sensibles. El mundo nos está haciendo esa exigencia para no repetir esa tarea.
Usted menciona, doctora, que diríamos una tasa de mortalidad que se estaría generando ante la falta de alimentos. Pero sin embargo hay una cantidad de desplazados y muchos se preguntan cuánto podría ser. Usted posiblemente por sus relaciones y tal vez como una fuente directa por ser venezolana, ¿podría calcular cuántos son realmente los desplazados de Venezuela que hayan ido a unos casos a Argentina, otros a Chile también, en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, de Colombia? Así tal vez de una manera muy fría, con toda la confianza, ¿podría señalarnos más o menos? Mire, realmente, bueno, no es experticia. Claro, sabemos, usted no ha estado con un marcador, sí. Pero sí creo en los propios organismos internacionales que hoy marcan que van más de 3 millones de personas que han sido desplazadas. Yo puedo indicar que sean muchos más. Hemos salido por todas las vías. Hemos salido, incluso hay jóvenes que hoy salen a pie de mi país buscando ese nivel de vida adecuado, que es parte de nuestro propio desarrollo y es parte de nuestra dignidad como ser humano. Yo le digo, amigo, no tengo ninguna duda que las cifras que maneja el Ecuador sean reales. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo no tengo ninguna duda de que hoy estén una comunidad de más de 600.000 venezolanos en Chile. Yo no tengo ninguna duda de que diariamente salgan 6.000 personas de la tragedia que significa Venezuela. Así que no puedo poner en cuestión eso, pero sí puedo ponderar que las cifras pueden ser aún mayores de las que creemos. Colombia y Perú mantienen las relaciones diplomáticas. Ecuador las ha roto por las razones que ya se analizaron en el segmento anterior. Al existir ese rompimiento diplomático, queda de alguna manera en ambos países los cónsules, ¿sí o no? ¿Cómo afecta jurídicamente y por efectos de trámite este rompimiento de la diplomacia para que los venezolanos que residen en el Ecuador puedan tener algún tipo de vínculos con sus propios connaturales a través de estos órganos de vía consular? Esa es una inquietud que tenemos que abordar, ciertamente. No, el hecho fue muy reciente, apenas el 19 de octubre, esta ruptura diplomática, y fíjese, sí tenemos mucha expectativa con las medidas, pero creo que el Grupo de Lima se adelantó. Creo que el Grupo de Lima en el mes de agosto tomó una posición y habló a cada uno de estos países de acogida que flexibilizaran todas las medidas de tipo económico, de tipo jurídico, de tipo administrativo, para que mis compatriotas pudieran lograr algún tipo de estas respuestas que debe dar el Estado ante esta crisis. Le digo, mi experiencia personal, tuve que salir del país sin antecedentes penales, por cuanto en mi país no me los emitían precisamente porque esa es la forma que ellos están aplicando para los efectos de que usted no salga. ¿Y por qué el gobierno de Maduro no quiere que salgamos, las personas que tenemos posibilidades de salir? No quiere que salgan porque ese es el fiel reflejo, esa es la medición, ese es el barómetro más efectivo para medir que hay una crisis humanitaria en mi país. Cuando las balsas de Cuba no salgan para Estados Unidos, sino que las balsas de Estados Unidos salgan para Cuba, podemos estar hablando de otra realidad. En mi país, la forma de visibilizar la grave situación humanitaria ha sido la diáspora. Es lo que ha visibilizado el problema y ha sensibilizado a las demás naciones. Usted se refería al Grupo de Lima y dentro de todos los países que conformaron esta declaración, sin embargo, Ecuador ha sido el único que, dado la agresividad e incluso yo diría la anormalidad de lo que significa la diplomacia, un secretario de comunicación injurió al presidente del Ecuador. ¿Tendrá que existir algún tipo de injurias para que el resto de países rompan relaciones y de esa manera puedan generar una situación tal vez mucho más beneficiosa para los venezolanos?
¿O será que solo Ecuador es el único que ha dado este paso producto de aquello? No, ya las ha habido. Las injurias han sido repartidas equitativamente. Mi país, el gobierno de mi país es un gobierno injuriador por antonomasia. Partió de Chávez y seguimos en Maduro con la misma diplomacia de la agresión. Y le indico, estimado amigo, Colombia ha fijado ya una posición muy fuerte frente a Sí, esto. pero solo en declaratorias. No se ha llegado a la medida como lo ha hecho Ecuador. A la ruptura. Me parece que es una medida contundente dentro de este reposicionamiento del que he venido hablando. Y no la aplaudo en el sentido de que se pudo haber buscado otra forma también para hacer sentir el malestar. Pero yo creo que es parte de las reacciones y de que nunca iban a entender los señores que hoy hacen gobierno en mi país, que la posición del Ecuador era esta. Recuérdese que fueron 10 años de feliz matrimonio. ¿Yo? Fueron el gobierno del Ecuador estuvo en una relación amorosa con mi país durante 10 años. Yo pienso que esa es la razón por la cual este reposicionamiento de la política necesitaba una acción tan contundente para saber que en el mundo entero cuál era la posición del Ecuador respecto a la crisis venezolana. Perfecto, vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos inmediatamente para el cuarto y último segmento con nuestra invitada, la doctora Xiomara Pérez. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Hola, soy Kerley Ponce y te invito a que conozcas los servicios del Centro de Referencia y Biblioteca Digital. El Centro de Referencia y Biblioteca Digital de la Universidad San Gregorio de Portoviejo invita a todas las personas con discapacidad de la ciudad y de la comunidad manabita en general a beneficiarse gratuitamente de los servicios y fondos que esta biblioteca ofrece. Computadoras y tablets adaptadas, teclados braille, software, parlantes, audiolibros, TICs para todo tipo de discapacidades y más. Asesoría y referencia de información y servicios que pueden ser brindados de manera presencial e incluso a distancia en caso de necesitarse. Para adquirir nuestros servicios, los requisitos son los siguientes: carnet de discapacidad o cédula actualizada especificando el tipo de discapacidad. También inscribirse al centro presencial o distancia. Para mayor información, comunicarse al número 052 93 28 37, extensión 1055. Porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Primer concurso nacional urbano arquitectónico universitario. Diseño urbano arquitectónico del Malecón Cruzita. Inscripción: desde el 5 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2018. Valor de inscripción: $200 masiva por grupo. Dirigido a estudiantes de las carreras de arquitectura del país. Concurso: 29 de marzo de 2019, exposición de las propuestas y premiación. Organizado por la carrera de Arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Premios: primer lugar, $1,000. Segundo lugar, $500. Tercer lugar, $300. Para más información, visita nuestra página web www.sangregorio.edu.es. Fin de espacio publicitario. Directos televidentes, estamos cerrando, ya hablamos derecho, esta propuesta de la academia, esta propuesta de la universidad con corazón, la Universidad San Gregorio. Doctora, después de todo lo que hemos conversado, mire usted, Somoza, Videla, Pinochet, Stroessner ya han recibido el juicio de la historia. ¿Cuál cree usted que sea el juicio que emita la historia respecto a estos dos grandes felones que son Chávez y Maduro? El juicio va a ser cruel. Ha habido una crueldad en cada una de esas acciones. El hecho de invisibilizar nuestro problema, el hecho de ni siquiera de aceptar la ayuda humanitaria que es tan vital para mi país, los ha colocado en una posición
que yo creo que van a ocupar en un lugar en la historia al lado de Hitler. Todo lo que ellos han hecho debe haber una respuesta respecto de esto. El ser humano es un ser totalmente falible. La justicia, siendo yo una profesora de Derecho y una exfuncionaria judicial, la justicia es imperfecta. La justicia de Dios no va a tener piedad ante todo el desmán del cual hemos sido objeto. Yo quiero aprovechar ciertamente esta oportunidad, esta plataforma que ustedes me brindan, para hacer un llamado de atención a todos sus compatriotas, a la empatía, a la sensibilidad. Recuérdense que somos hermanos y fuimos un solo país en su refundación. En esos valores de Simón Bolívar, en esos valores de la hermandad, yo hago hoy este llamado y agradezco a la Universidad San Gregorio no solamente la oportunidad de haberme cobijado dentro de sus aulas para yo dar frente a lo que es el futuro que quiero forjar a mis hijos, sino agradezco la oportunidad de este medio que me lleva a muchos compatriotas en la esperanza de que podemos volver a nuestra patria, en la esperanza de que tenemos que salir fortalecidos de esta gran prueba que hemos vivido, en la esperanza de que hay un mañana, porque el país, Venezuela, es un gran país. Sus gobernantes han hecho que todos piensen que no hay ya oportunidades, que es un país que se perdió. El país sigue. Gracias. Perfecto. Nosotros queremos agradecerle a la doctora Giomar Pérez Cobo por su participación. Anhelamos como ciudadanos ecuatorianos, como ciudadanos del mundo, que ojalá se logre solucionar el problema de esa dictadura en Venezuela. De nuestra parte queremos agradecer a Televisión Manavita, Canal 30. Queremos también agradecer a Hipi TV del Cantón Hipijapa, Jama TV del Cantón Jama, a Puerto López TV, empresa pública del Cantón Puerto López, por transmitir este programa eminentemente académico que hace la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. No hay mal que dure 100 años, ojalá que la luz del alba aclare a esta Venezuela querida de Bolívar, Sucre y Miranda. Muchísimas gracias, nos veremos la próxima semana.